Así que rápidamente quiero que usted me acompañe al libro de Juan. El libro de Juan, hoy estaremos empezando una serie muy importante. El reino de Dios te vino a buscar. Esa es la serie que hoy estaremos viendo en este domingo. Durante los domingos vamos a estar viendo el reino de Dios te vino a buscar. ¿Cuántos sabían que este año 2025 Dios nos ha dado una palabra poderosa y es estableciendo el reino? Y el viernes hablábamos la primera prédica que estaremos dando. Así que usted va a escuchar mucho de esta palabra reino, 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 porque la Biblia está llena de ese reino. Jesús es ese reino que vino a la tierra. Amén. Así que hoy el título del mensaje es El reino te eligió. El reino o el reino de Dios te eligió. Juan 15, 16, por favor. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Vamos a ver una escritura. Y en estos minutos que voy a tomar, por favor, ahí sentaditos, póngame atención, por favor. Cuando usted va a ver una buena película, usted no quiere que nadie lo interrumpa. Cuando usted va a un lugar donde le encanta estar, usted pone atención. ¿Usted ha visto esas personas que van a la ópera? Y digo, ¿qué están haciendo esa gente sentada ahí? ¿No les dará sueño? Pero es gente que le apasiona la ópera. Hoy, si usted le apasiona la palabra, usted debe ser de esos oyentes que dijo, a mí nadie me moleste ahorita, quiero poner atención. Amén. Lo tiene 15:16 de Juan. La palabra del Señor dice de esta manera, oiga, ustedes no me eligieron a mí. Una vez más, ustedes no me eligieron a mí. Jesús hablando, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así que el Padre les dará todo lo que le pida en mi nombre. Una vez más, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Esa palabra es importante, duradero. Así el Padre les dará, oiga esto, les dará todo lo que les pida en mi nombre. Señor, hoy queremos exponer tu palabra. Usa mi vida, Señor amado. Esta palabra que tú has traído al corazón, Señor mío, pueda, Señor, ser transmitida al corazón de tu iglesia. Señor Padre, tú traes una palabra, Señor, para muchos, para ponernos, Señor, para posicionarnos en un lugar del reino, Señor. Te agradecemos por lo que tú hoy vas a hablar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hablábamos entonces que el título del mensaje es El reino te eligió. Y el versículo 15-16 de Juan nos da ese relato que tiene que ver con que Dios haya elegido. Y yo viendo esta palabra me interesó y vino a mi mente esta palabra. Elegir tiene que ver con desprender o separar de algo. Pero la lengua real académica habla de esto, que es escoger o preferir a alguien o a algo para un fin. Perdón. Elegir entonces tiene que ver con escoger o preferir a alguien o algo para un fin, para un propósito. Cuando escuchamos la palabra el reino me eligió, automáticamente, iglesia, nosotros tendría que provocarse algo en nuestro corazón, en nuestra mente, y decir que realmente nosotros tenemos el gran privilegio. ¿El gran privilegio de qué? De ser parte de un propósito o de un fin de Dios. Tenemos esa gran oportunidad que muchos de nosotros humanamente lo aplicaríamos a otras cosas. La Biblia habla, por ejemplo, de José, que José fue elegido para ser el gobernador de Egipto. Pero nadie sabía que José iba a ser el gobernador de Egipto aún dentro de sus sueños. Pero durante todo el proceso de José, José se encuentra con la oportunidad y Dios lo elige para ser el gobernador de Egipto. ¿Para qué?
para que cuando vinieran los 7 años, ¿me entiendes? De lo que le llaman vacas flacas, José pudiera tener la posibilidad de guardar todo durante los 7 años de vacas gordas. Y guardó todo lo grano, guardó todo, para que cuando viniera la escasez, ellos tuvieran para ellos y para dar a otros. Para eso Dios lo había escogido, para que José se cargara de Egipto y de su familia. Cuando vemos la vida, por ejemplo, de Josué, antes dijimos la otra vez, la Biblia nos enseña que antes que Moisés muriera, Dios había llamado y escogido a Josué, para que Josué fuera el hombre que llevara al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. Si vemos, por ejemplo, a un Eliseo, cuando Dios le habla a Elías y le dice, ve y busca, me tienes a tu sucesor, y le ordenó y lo llevó a donde tenía que llevar y quien tendría que tomar el lugar de Elías. Y Eliseo toma el lugar, ¿me entiendes?, de Elías. Dios escogió a Eliseo para otra tarea que Elías no podía llevar. Ahora yo lo que quiero que usted tome en tu corazón hoy es esto: Dios te eligió para muchos momentos en el cual yo no voy a poder hacer, pero tú sí. Hay muchas cosas en tu vida que yo no voy a poder lograr de Dios, pero tú sí. Porque fuiste elegido para un fin, fuiste elegido para un propósito. Fuiste, me tienes tomado en cuenta para que llevaras esa tarea o ese propósito de Dios. Hay cosas que yo siempre he dicho: yo no voy a entrar a lugares donde tú sí puedes entrar, iglesia. Y ahí es donde nosotros nos convertimos útiles para Dios. Porque el pastor no tiene toda la posibilidad de entrar a todo lugar, pero si hay gente que Dios ha capacitado, que está en este lugar, que está conectado, que tiene la capacidad, que ha sido elegido para entrar a lugares donde yo no voy a poder entrar. Entonces cuando tú empiezas a tomar esa vida, me tienes que ese rol y decir: yo estoy seguro que el reino de Dios me ha elegido con un propósito, que el reino de Dios, Cristo mismo, me ha elegido para un fin en esta tierra. Si Dios hubiera anhelado solamente darnos salvación y no hacer nada más, hubiera sido precioso. Pero ¿sabe qué? Las buenas noticias se tienen que regar. Las buenas noticias se tienen que saber. Lamentablemente las malas son las que más se escuchan y las buenas son las que están en escasez ahora mismo. Un cristiano le tiene que decir a otro lo bueno que es Dios. Algún creyente tiene que decirle a alguien más que Dios todavía tiene poder. Hay alguien que tienes en este tiempo como iglesia que tiene que anunciar estas buenas noticias. Es como la buena noticia se va a regar. Para algo fui elegido. Si yo preguntara a 2 o 3 personas hoy: ¿para qué fuiste elegido?, ¿qué me responderían? Y los voy a agarrar de curva. Norma, ¿para qué Dios te ha elegido? Para evangelizar. Hermana Miriam, ¿para qué Dios la eligió? Mire, note esto: para mantener bien limpia la casa de Dios, y para llevar buenas noticias a otros. ¿Para qué te eligió, Jenny? Para adoración. Mire, todos nosotros somos elegidos con propósito. El problema es que no le damos sentido a para qué hemos sido elegidos. Como que, por ejemplo, venga alguien y diga: ¿sabes qué? Yo le veo madera, me tienes de buen líder de la ciudad, alcalde, a Nathan. Y todos dirán: ¿a Nathan? No creo. Pero no es lo que la gente crea de él, es lo que él crea de sí mismo para que fue elegido. Porque hay gente que te va a decir: tú eres bueno, y otra gente va a decir: no, tú eres re malo para esto. Pero no importa lo que la gente venga a decirte, lo que tú tienes que creer para que fuiste elegido. Si fuiste elegido para que ya no fueras drogadicto, ese no fue el propósito. No. El propósito no fue, me tienes, para que tú dejaras de ser bailarín. Dios no te salvó para eso. Dios no te salvó, no me salvó a mí para que dejara, me tienes, de andar en la calle. No, Dios no me salvó para eso. Dios me salvó más que es para eso. ¿Sí? Cuando tú compras un departamento o una casa, los que han comprado casa, y las que han comprado casa, de esas casas que ya alguien habitó y las abandonó, o el banco se las quitó. Cuando uno llega ahí, las ve y dice uno: híjole, todo lo que hay que hacer aquí.
Tú no ves y pones los muebles como la ves la casa. Tú la barres, la pintas, la arreglas y luego ¿qué? Empiezas a Cristo es lo mismo. Cuando Cristo nos salvó, nos empezó a limpiar. Pero la limpieza es el resultado de haber aceptado a Jesús. Pero el propósito que tiene de ser llamados va más allá que una limpieza de nuestra vida. Somos elegidos para un propósito. Somos elegidos para un propósito. Hoy en día, la palabra es bien clara, iglesia, y yo quiero que usted se cuide, cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardar el corazón. La palabra dice que en los últimos días, la maldad de muchos, aumentaría. La maldad aumentaría de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Cuide su corazón, cuide su mente, cuide su caminar. Estoy seguro que Dios lo escogió para algo. Para algo lo escogió Dios. El día de ayer platicaba hermano Jonathan, de recordar aquella juventud que éramos. Era hermoso en aquellos tiempos. Esa juventud que amábamos a Dios. Decía, va a haber una vigilia. Y ahí vamos todos los jóvenes, a buscar a Dios. No a pasar el tiempo, a buscar a Dios. Vamos a tener un retiro de jóvenes. Y ahí vamos los jóvenes. Era hermoso servir en nuestra juventud. Por eso digo, decía mi esposa la otra vez, si yo tendría que volver a mi juventud, yo serviría a Dios una vez más y lo serviría aún mejor. Es que es hermoso cuando tú estás dispuesto a creer que Dios te escogió para un propósito. Note esto, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Para qué Dios nos eligió? Quiero ver 4 cosas con usted. Lo primero, Dios nos eligió para conocer su voluntad. Lo primero que quiero ver con ustedes, Dios nos eligió para conocer su voluntad. ¿Qué es esa voluntad? Oiga lo que voy a decir hoy. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Esto tiene que abrazar a alguien. Dios tomó la iniciativa de elegirte a ti y a mí. Dios dice, no, ustedes no me escogieron a mí, yo tomé la iniciativa de tomarlos a ustedes. ¿Sí? Fue Dios quien eligió traerte del Salvador, de Honduras, de México, Guatemala, naciste aquí, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de cualquier otro lado. Dios eligió tomar la iniciativa para escoger, para iniciar algo contigo. Y cuando nosotros vemos esta iglesia, y quiero que usted lo vaya a tomar en su corazón, esa iniciativa lo que vino a hacer en su voluntad es que nos redimió. Vino a redimir todo lo que estaba quebrado. Vino a redimir todo lo que estaba destrozado. Y redimir es poner en su lugar original las cosas. Cuando Dios nos encontró en el pecado y estábamos quebrados en el pecado, Él nos tomó, nos redimió y nos puso en el lugar correcto, en el momento original. Por eso muchos de ustedes han sido sanos interiormente. Cuando nadie podía sanar, me tiene lo sentimental, cuando nadie podía sanar las emociones, Dios vino y tomó nuestra vida y empezó a curar nuestra alma. Él nos redimió, Él nos puso en el lugar correcto ahora. Por eso muchos ahora ríen porque aprendieron a perdonar. Por eso muchos caminan sin peso porque aprendieron a amar cuando pensaban que nunca lo iban a hacer. Pero Dios nos vino y nos redimió y nos puso en un lugar original. ¿Cuál es el original? Aquella obra que Dios había hecho al principio. Pero ¿quién destrozó lo original? El pecado. Pero cuando Él eligió escogernos en su voluntad, lo primero que hizo es que nos redimió. Segundo, nos reconcilió con Dios, con el Padre. ¿Qué es reconciliar? Yo sé que usted se ha peleado con su mujer, su esposo, su esposa y se ha reconciliado. Pero eso literalmente no es lo que Dios hizo. ¿Sabe qué hizo? Lo que hablábamos el viernes. Él vino a quitar toda evidencia.
Él vino a reconciliarnos con el Padre, ¿me entiendes? Y nos puso delante del Padre para que el Padre nos lavara de todo pecado, de toda inmundicia. Nos quitó, ¿me entiendes?, aquellas manchas tan profundas que nadie podía lavar. Nos reconcilió con Dios, porque cuando nos encontramos en ese lavamiento de Dios, Dios nos aceptó como hijos. Nos reconcilió. La voluntad de Dios, el por qué es elegirnos, no es para que seas el apóstol tal, no sea para que sea el pastor tal, no sea para que seas el profeta tal, no es para que seas el predicador tal, no, es para que tú y yo podamos encontrar la reconciliación con aquel que nos ha amado de verdad. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Necesitamos ser reconciliados, pensar que fuimos llamados para esa voluntad. El llamado, la unción, la iglesia es gracia, es favor de Dios. Es favor de Dios. Nada lo ganamos por nosotros mismos. Y esto me encanta, porque cuando nosotros entonces somos reconciliados con Él, a través de la obra de la cruz de Cristo Jesús, nos damos cuenta que la elección divina de Dios para nosotros vale la pena. Yo no sé si algún momento te has visto en el espejo, en estos días, estos meses. Pero si no lo haces, hazlo. Si eres el que tiene espejos en tu cuarto, mírate y pregúntate: ¿merecía yo estar aquí donde estoy ahora? ¿Merecía tener lo que tengo ahora? ¿Merecía, me tienes realmente lo que Dios ha hecho en mí? Y te vas a dar cuenta automáticamente que no merecíamos nada. Pero esas son esas clases de obras que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es esa gracia que se derrama sobre nosotros. Hechos 13:48, oiga lo que dice, mientras usted lo busca o lo quiere buscar. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dijeron, y le dieron las gracias, al Señor por su mensaje. Todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Juan 15:19 dice esto: si permanecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15:19. Note esto: si permanecieran en el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. 15:19, Juan 15:19. Si permanecieras en el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes, le dice, ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Sí? Juan. Y la otra es Hechos 13:48. Note esto. Jesús en Juan declarando: porque los que son del mundo se quedan en el mundo, pero los que yo elegí me pertenecen a mí. Y Dios nos deja saber algo. Y dice: y el mundo los odiará. Por eso hay muchos cristianos que no aguantan la prueba, porque empieza a ver la prueba del mundo. Empieza a ver que la familia se levanta, los amigos se levantan, la familia se levanta, los amigos se levantan, medio mundo se levanta, ¿me entiendes? Por esto no aguantan, ¿me entiendes? Caminar en este camino, porque no han llegado a entender que cuando fuiste elegido por Dios, todo medio mundo se te va a venir encima, porque tú y yo no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de los cielos, ¿me entiendes? En la cual Dios nos ha escogido. Por eso cuando te llegue la prueba, no veas al hombre, ve el reino de Dios, quien te ha elegido para cosas buenas. Porque si tú notas la vida de la gente, ¿me tienes? Te va a turbar, te va a hacer tropiezo, ¿me tienes? La gente, ¿me tienes? Más cercana a ti es la que más difícil se te va a hacer, ¿me tienes? Para poder caminar. Pero cuando tú ves el reino y dices: Dios me escogió a mí, Dios me dijo para un propósito, yo no voy a dejar que el mundo, ¿me tienes? Me estorbe, porque no fue el mundo quien me escogió, fue Dios quien me escogió para un propósito. ¿Alguien está aquí esta mañana? Note esto, es importante nosotros poder saber que el reino me ha elegido. Right? ¿Cómo
se siente cuando alguien te elige? Es hermoso. Mire que le llegue a usted un email. Señor Kerwin Zavala, queremos invitarle, extender una invitación. Me tienes con una carta bien, con un sobre dorado. Queremos invitarlo, me tienes a la Casa Blanca, queremos hacer una reunión y hemos visto que usted es uno de los hombres que podría estar con nosotros. El hermano decidiría y compraría un traje nuevo. Tiene un montón de corbatas, pero se compraría una nueva. ¿Por qué? Porque automáticamente él dijo, wow, me eligieron para estar en la Casa Blanca. Automáticamente cuando tú crees que alguien te eligió en un lugar importante, tú sabes que eres parte de algo, me tienes para ellos. Nadie te elige, nadie te invita con solo invitarte. Nadie te elige solamente por elegirte. Hay un propósito por el cual me tienes. Dios te ha elegido. Dice hace un momento. Pero cuando saboreamos todo eso, cuando dijo la hermana Mina ahorita, yo creo que Dios me eligió para embellecer la casa de papá. Y mientras está, yo te alabo, Señor, con todo. Alabaré, alabaré, alabaré. Para muchos el pasar un vacío es insignificante. Para muchos estar lavando el baño, donde muchos de nosotros usamos, parece insignificante. Pero cuando tú estás embelleciendo la casa de Dios, no el baño del pastor, no el baño del hermano o la hermana, estás embelleciendo la casa de papá. Tú estás metiendo, no voy a tocar aquí porque si no, estás embelleciendo la casa de papá. Dice, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti. Y de repente tú empiezas a sentir la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque has querido en tu corazón que Dios te ha elegido para algo. El problema es cuando alguien no has entendido que se fue elegido para algo. Ay, lo voy a hacer, papá, nomás para que el pastor nos diga. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia cuando nuestra vida yo no sé si usted buscó a Dios con algo? A mí no me tocó esa parte. Yo no quería ir a la iglesia. Pero como toda mi familia iba a la iglesia los viernes, domingos, yo me quedaba solo, escuchando aquella radio, no sé si todavía existe, Power 106. ¿Verdad? Yo no sé si todavía existe, pero en aquel tiempo Power 106 era la radio que escuchaba. Había canciones que no le entendía nada, pero... Y mientras ellos iban a la iglesia, yo prendía el radio en la Power 106. Porque los viernes había un remix que daban canciones juntas, ¿verdad? Y yo prendía. Pero yo no busqué a Dios por una necesidad. Dios me buscó a mí y me escogió para un propósito. ¿Sabe por qué lo digo? Porque a lo mejor muchos de ustedes llegaron a Cristo de una manera diferente. Pero recuerdo que ese día me dijo mi hermano Osvaldo, vamos a la iglesia. Pasé un mes en la casa, yo no quería ir. Pero ese día llegué y algo empezó a sentir mi vida. Volví a llegar y algo empezaba. Y recuerdo que esa semana siguiente, domingo y viernes que fui, la siguiente semana iba a haber una campaña de 5 días evangelística. Al miércoles, tercer día de las campañas, estoy sentado entre las bancas y siento que literalmente el pastor, el predicador, empieza a llamar. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? ¿Alguien le gustaría aceptar a Jesús? ¿Alguien? Y dijo 3 veces. A la tercera, cuarta vez siento que alguien me mueve. ¿Y usted ha visto que las bancas que habían antes en iglesias, largas, que uno tenía que salir? Y pues yo estaba en medio, agarrado como todos, cuando nos paramos, nos agarramos de la silla. No sé por qué, no sé si nos vamos a caer o qué, pero tenemos esa parte. Y yo recuerdo que alguien sentí que me empujó. Y empecé a sentir la necesidad de salir entre las bancas.
y seguí, y vi, y me recuerdo, perdón, cuando empecé a caminar, como a mitad de la iglesia, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y caí, me tienes en el altar, y ahí recibí a Jesús como mi Salvador. Pero yo no quería ir a la iglesia. Yo no estaba interesado de Jesús. Yo había venido a este país a vender cocaína y regresarme a Tijuana. Ese era mi propósito. 3 meses vendieron cocaína, me hago mi dinero y me regreso. Porque en aquel tiempo toda esa droga no se movía tan fuerte aquí. El cristal y todo eso. Y esa era mi mentalidad. Pero ¿qué pasó? Dios dijo, yo te traje a este país con propósito. Como a muchos de ustedes. En su nación, a lo mejor ustedes no hubieran conocido a Jesús. Pero bendecimos a Estados Unidos, bendecimos a esta nación. Porque a través de esta nación Cristo nos permitió conocerle a Él. Gracias, Señor. Pero yo recuerdo ese día, caí, me tienes ahí, lloré. Todos se fueron, lloré, me levanté, fui llorando en el camino, me acosté llorando, me desperté llorando, iba en el bus al trabajo llorando, llegué a la casa llorando, y yo le decía a mi hermano, yo no entiendo que por qué, por todo lloro. Porque sabe qué? Que en la vida en la calle aprendí a no llorar. Me llevaron al psicólogo porque papá me pegaba tan fuerte y yo no lloraba. Y decían, si no lloras te va a hacer mal. Viví una vida, me tienes muy seria, muy me tienes arrebatada. Y cuando vives en la calle, lo último que haces es enseñarle a otros que eres débil, que eres fuerte, que eres carácter. Y así entré a la iglesia, pero cuando Dios me llamó y me eligió, dijo, hoy se quiebra eso. Y hoy soy llorón. Hoy yo soy capaz de, en la presencia de Dios, saber distinguir cuando Dios está abrazando mi corazón. No me da vergüenza llorar delante de la gente, porque llorar en la presencia de Dios no te hace débil. Algo Dios se está moviendo, algo Dios está cambiando, algo Dios. Pero mire, iglesia, hoy en día hay falta de quebrantamiento. Así es. Hoy la iglesia ya no experimenta el quebrantamiento. Así es. Quebrantamiento es aquel que cae y dice, Señor, aquí estoy. Tú que conoces todo de mí. No me importa lo que sepan de mí, yo te necesito. Amén. Todos queremos dar una imagen que estamos bien. Santo. Todos tenemos una imagen que todo está en control. Pero si fuéramos una iglesia que seamos sensibles al Espíritu, milagros pasarían, transformaciones pasarían, reconciliaciones pasarían. Pero no lo hay, porque vivimos a nuestra manera. Sin saber, ¿me tienes que lo que somos porque fuimos elegidos por Dios? Yo no sé cómo fue su conversión. A lo mejor usted llegó porque necesitaba que Dios lo sanara. A lo mejor Dios lo trajo a través de una enfermedad. No lo sé cómo Dios lo trajo, pero la manera en que Dios lo trajo, estoy seguro que Dios lo eligió para un propósito. Si fue a través de una enfermedad, problema económico, familiar, emocional, lo que fuera, Dios lo atrajo, lo escogió a través de algo para que usted lo conociera. Y hoy usted está aquí y usted conoce a ese Dios. El anhelo de Dios es que usted conozca a quien lo eligió. Triste sería, ¿me tienes? Que le digan, Jenny, ¿sabes? Te vamos a invitar a una fiesta, ¿me tienes? Grandísima, va a estar emocionante, ¿me tienes? Va a estar, y atentamente, Beto o Andrés. Y tú llegas buscando a Andrés y nunca conozcas a Andrés. ¿En dónde está el que me invitó? ¿Por qué nunca conocí al que me invitó? Imagínese que usted diga, yo acepté a Jesús, pero que no conozca a Jesús. Que imagínense que diga, Dios me eligió, pero que nunca conozca al que lo eligió. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no basta solamente con decir que alguien te eligió, que alguien te salvó? Tienes de conocer y tener el interés de conocer a quién te llamó y quién te eligió. Hay personas que dicen, pastor, ¿cómo yo conozco a Jesús? Es fácil. Déjase a las cosas que estás haciendo y créele a esta palabra. Es todo lo que tienes que hacer. Hay gente que quiere conocer a Jesús comiéndose la Biblia, pero no está obedeciendo. Para conocer a Jesús debes más que leer la Biblia, debes de obedecer a quien estás conociendo.
Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven. Había una experiencia ahora más natural. Iglesia, nosotros debemos de conocer a ese Dios que nos ha elegido en su voluntad. Segunda cosa, quiero ir rápido. Nos escogió para verlo a Él por medio de la fe. Hebreos 11:27. Y oiga lo que voy a decir, la fe puede ayudarnos a ver a Dios. Porque cada vez que tú y yo vemos a Dios, hay una confianza que se crea, que se forma dentro de nosotros. Porque cree que la palabra nos insta a que nosotros podamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que produce confianza en nosotros. Yo se lo he dicho una y otra vez y lo digo hoy. ¿Usted cree que Pedro se bajó solo porque era valiente de la barca? No. Alguien tuvo que inspirarlo. Y no fueron los de la barca. Fue Jesús. Nos escogió para verlo por medio de la fe. Hebreos 11:27. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Léalo, hermanita. Por la fe, Ajá. celebró la Pascua, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Fue por la fe que Note, Moisés dice que por la fe así es. rehusó a ser llamado hijo, ¿sí?, del faraón. Pero por esa misma fe, dice, siguió como siguiendo al invisible, a alguien que no miraba, pero creía. Ahora, ¿cuál es el reto para ti en este nuevo año? Que tú puedas ver a Jesús a través de la fe. Que puedas invitarlo a tu casa, a tu mesa, a tu carro, a tu camioneta, a tu parque, donde tú quieras que vayas. Que lo puedas invitar y que lo puedas ver a través de la fe y decir, Señor, yo estoy seguro que tú me elegiste, ¿me entiendes?, para este tiempo. Cada vez que platico con mi hermano Pastor Jay, hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para él, y se lo decía este 31. Decía, Pastor, yo estoy seguro que Dios te escogió como escogió un día a Samuel. Cuando la lámpara de Jehová estaba por apagarse, dice que Dios le habló a Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. ¿Y sabe qué significa para nosotros eso? Que antes que algo pase en tu familia, algo que antes pase, ¿me entiendes?, en tu relación con Dios, Dios va a llamar tu atención. Y te va a decir, yo te escogí para un propósito. Es que seguir a Cristo va más allá de saltar, de gritar, de llorar, de reír, va más allá que eso. Mire, yo he visto iglesias, y aquí están muchos de ustedes que van a ver esto, gente que cuando termina la alabanza están mojados de sudor, sudados de sudor por danzar. Pero muchos de ellos los he conocido y viven una vida, ¿me entiendes?, no agradando a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque entonces el evangelio no tiene nada que ver con tanto sudas. Tiene que ver con cuánto, ¿me entiendes?, estás viendo por la fe a Cristo. Es que primero le crees a Dios y después sudas danzando. Primero le crees a Dios para caminar y luego, ¿me entiendes?, sigues. Tercero, nos eligió para oír su voz. Y esto está interesante para muchos de nosotros. Yo no sé si usted sabía, pero cada prédica que nosotros damos aquí al frente no es una vivencia solamente personal, sino es de aprender a escuchar la voz de Dios. Yo he dicho en otras ocasiones, Dios me ha hablado a mí, me ha venido a reprender cuando yo he tratado, ¿me entiendes?, mal a mi esposa, por ejemplo. Cuando yo maltrato su vida, Dios me ha venido a reprender. Y me ha dicho, hey, ella es mía. ¿Sabe qué? Pero si yo fuera, no, yo solo quiero escuchar la prédica. Señor, háblame para yo hablarle al pueblo. Entonces yo no aprendería a escuchar a Dios.
es que Dios habla todavía en estos tiempos. Dios ahora mismo le está hablando a alguien a través de esta palabra que Dios te ha escogido. Gloria a Dios. Y te ha escogido para cosas buenas. Dios nos eligió para escuchar su voz. Ahora note esto. Oír la voz de Dios es bastante fundamental para nosotros. En algún momento voy a dar un estudio cómo es que nosotros podemos escuchar a Dios. Porque muchos dicen, pastor, yo no sé cómo escuchar a Dios. ¿Cómo Dios habla? Pues ahora mismo, como te está hablando hoy. ¿Cómo Dios habla? A través de un sueño, a través de una visión, a través de alguien. Dios habla de miles de maneras. Pero a veces queremos, le tienes que venga algo más sublime, más celestial, y nos dé una voz en el oído y nos diga, no, Dios, cada prédica que escuchas, hay una palabra en esa prédica que Dios te puede hablar. Por eso dice la Biblia que es una espada de doble filo. Oír la voz de Dios entonces es fundamental para estos tiempos. La Biblia dice que vendrán, ¿me entiendes?, maestros falsos, que les enseñarán, ¿me entiendes?, cosas erróneas. Pero cuando nosotros como iglesia nos estamos preocupando cómo escuchar la voz de Dios, entonces empezamos a decir, algo Dios quiere guiarme, en algo Dios quiere, ¿me entiendes?, para algo Dios me está hablando. Yo le he dicho a muchos de ustedes, cuando entrara al pastorado, ¿me entiendes?, yo no quería ni soñaba con ser pastor, yo no quería ser pastor. Yo quería dedicarme a otra cosa, seguir trabajando, ¿me entiendes?, mi trabajo, a gusto, venir, ¿me entiendes?, mis 8 horas, ¿me entiendes?, trabajar, ganar mi dinero, llegar a la casa y servirle a Dios en la iglesia. Pero menos ser pastor. Eso no. Pero recuerdo que hace muchos años, por el año 2000, Dios empezó a hablar conmigo. Y Dios empezó a hablarme. Y yo le decía al pastor, llegué un día y le dije al pastor, ¿cómo es que Dios habla? Porque yo estaba interesado, yo había visto cómo Dios había llamado a Samuel, pero yo no sabía cómo Dios iba a hablarme a mí. Y Dios empezó a hablar, ¿sabe dónde? En los cultos de oración. Mientras yo estaba tirado en el altar orando, Dios empezó a tratar conmigo. ¿Se da cuenta? Cuando tú estás interesado en afinar tu oído para escuchar la voz de Dios, de seguro vas a ser guiado a una manera correcta. ¿Cuál es el problema del siglo XXI de la iglesia de hoy? Es que no tiene oídos para escuchar. La Biblia habla en Apocalipsis de que tenga oídos, oiga. El problema de la iglesia hoy el tiempo es que no queremos oír a Dios. Queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero no queremos escuchar a Dios. Por eso Jeremías, Nehemías eran profetas que decían, yo ya no voy a hablar tu palabra, Dios. Ya no quiero hablar más de tu palabra, porque se habían cansado de hablar tanto al pueblo de Dios y el pueblo no había aprendido a escuchar. Yo no sé si usted sabía, pero nosotros pasamos horas, días, preparando un mensaje como hoy, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué necesita la iglesia de hoy? ¿Qué necesita una palabra a alguien? ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en hablarte y que alguien pueda escuchar su voz. Juan 10, 27 y 28, apúntelo para que usted se lo lleve. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y la palabra 16b dice esto: les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Yo quiero terminar con esto hoy. Dios dice, nos eligió para su voluntad, nos eligió para verlo a través de la fe, nos eligió para que escucháramos su voz, pero también nos eligió para llevar fruto. ¿Me entiendes? 15:16b de Juan. Y dice, y les encargo que lleven fruto, pero que sea un fruto duradero.
Yo no sé si usted se da cuenta de esta palabra, pero Jesús les está diciendo, yo los elegí para algo. Y como les elegí para algo, necesito que ustedes lleven una vida duradera en este caminar. Y no hay peor cosa que encontrarse con árboles que no den fruto. No sé si usted ha visto estos árboles, que de repente van haciendo y ya no dan más, se quedan ahí. Y Dios no anhela, si Él te escogió y te sembró en una buena tierra, en el reino de los cielos, quiere decir que nosotros vamos a tener que dar un buen fruto. Si Dios ya te escogió, deja que Él trabaje en tu vida, gane todas las áreas de tu vida, entrégale todas las áreas de tu vida y te vas a dar cuenta cómo tu vida, ¿me entiendes?, empieza a dar fruto. Si muchos de nosotros mostráramos la vida que pesamos, en mi caso, cuando yo entré a la iglesia, ¿me entiendes?, lo primero que empecé a sufrir era el lavado o limpiarme, ¿me entiendes?, de aquella droga que venía por años, desde los 13 años haciendo droga. ¿Me entiendes? Si entraba a la iglesia nomás así, era como que de repente me daban ataques, ¿me entiendes?, de pánico, de momentos. Pero sabe que aprendí algo muy temprano, o quizás porque lo vi en mi familia, a mi abuelo reprender demonios, a mi familia sacar demonios. Aprendí que algo me estaba atacando y tenía que ser fuerte, y buscaba a Dios. Pero mis primeros meses fueron cruciales. Yo pasé casi un año y medio tomando 2 años con una Coca-Cola todos los días, porque me daban unos dolores de cabeza, porque me hacían llorar el dolor de cabeza, porque mi cuerpo se estaba desintoxicando. Mas sin embargo, yo tomaba mis 2 pastillas, me tiene de 500 y una Coca-Cola, y me calmaba. Era mentira del diablo. Hasta que alguien vino, me tiró un diácono de la iglesia y me dijo, sabes, deja de hacer eso, créele a Dios que Dios te puede limpiar. Y empecé a dejarlo de hacer y Dios empezó a limpiar mi vida. Es que el empiezo de toda iglesia cuesta. El empiezo de caminar en el evangelio cuesta, pero cuanto más vas conociendo a Jesús, más vas sacando fruto. A lo mejor hoy, muchos se ven así, pero un día van a florecer así. A lo mejor muchos se están haciendo un botoncito apenas, pero un día vas a crecer y vas a dar un fruto y vas a florecer como Dios anhela. Aunque hoy te veas así, no quiere decir que no llegarás a hacer esto. Aunque hoy te veas así, no quiere decir que un día no te vas a abrir y vas a dar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Vas a florecer porque Dios es el anhelo para el cual Dios te escogió. Pero muchos dicen, no, yo así me voy a quedar. Y sabes que te puedes llegar a quedar así si lo crees. Por eso hay árboles que uno dice, mira ese durazno, hoy este año va a estar hermoso. Puros duraznos se quedan verdes, ya no pasan de ahí. No sé si usted ha visto eso. Pero hay gente, nosotros, iglesia, que hemos sido elegidos por Dios, nosotros no hemos sido llamados para quedarnos así. Hemos sido llamados para florecer. Ese es el deseo de Dios. Dios me eligió, Dios te eligió. Y no te eligió para cualquier cosa. No. Esta semana nos sentábamos con unos pastores. Me decía el pastor, ustedes no se imaginan cómo se han convertido para nosotros como inspiración. Y le comenté a él lo que este año, principio de año, Dios nos decía. Dios hablaba a mi corazón y me decía, ustedes se van a convertir como ancla para muchos ministerios. Y yo dije, ¿qué es eso, Dios? Me dijo, muchos de ustedes van a ser el ancla de muchos ministerios que estén vagando y van a caer. Y yo le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer. Ahora, Dios nos escogió para algo. Ahora, yo no estoy soñando allá afuera, yo estoy soñando aquí adentro. Porque hay cosas que de repente la cabeza te puede inflar y dice, yo soy el pastor allá. No, yo estoy soñando con ustedes, iglesia. Yo quiero soñar con muchos de ustedes que se levantan predicando el evangelio, haciendo cosas hermosas para Dios. Estoy soñando aquí adentro. La pregunta es, ¿dónde está usted soñando? ¿En dónde está su sueño? ¿En dónde está su visión? Si Dios lo ha escogido, ¿en dónde está ahora? ¿En dónde está? En el caminar del evangelio me encontré muchos amigos con los que me hacía droga. Pero ¿sabe que siempre me paré y les dije, yo ahora soy cristiano? ¿Sabe por qué venían esos momentos?
Porque lo que el diablo quería es hacerme sentir que si realmente yo era importante. En el evangelio, aún dentro de la iglesia. Y les he contado a ustedes, cuando el pastor me llama y me dice, ¿te gustaría ser líder, presidente de varones? Y le digo, wow, qué hermoso sería. Pero yo no tenía la edad para estar con los varones. Yo tendría la edad, no sé, a lo mejor la edad de George ahorita. Un joven que viene a trabajar con varones de 50, 40, de 30. ¿Sabe qué empezaron a decir ellos? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? Hay mucha gente, ¿me entiendes?, que ve mi vida y dice, no, este pastor está muy joven. Con el contrario, porque estoy joven, puedo darte ahora lo que puedo darte de parte de Dios. Cuando ya esté viejito, a lo mejor no lo voy a poder hacer. Pero empezaron a criticarme los hombres de la iglesia, porque yo era muy joven, que yo no podía dar. Y sabe que eso empezó a poco a dañar mi vida, mi identidad. Porque yo venía de un pasado donde mi papá era drogadicto, era borracho, nunca nos dio una identidad. Crecimos en la calle sin que nadie nos diera una identidad. Éramos basura para muchas personas. Mas sin embargo, cuando Dios nos alcanza, nos da sentido. Pero hay gente que de repente dentro de las iglesias te empieza a dar, tienes una parte de desprecio, porque parece que tú vienes de una vida que no tiene sentido. Y yo no lo entendía hasta que los varones empezaron a rechazarme y empezaron a decir, este joven no la va a hacer, este joven no es. Y sabe que para la gloria de Dios duré 3 años ministrando a esos varones, ¿me entiendes? Porque poco a poco fui tomando identidad y creyendo que Dios me había escogido para algo. Para algo. Al 3er año ya habíamos creado 2 líderes de varones que ahora están predicando el evangelio en las iglesias. Pero ¿sabe por qué? Porque un momento dado tuve que creer, no lo que ellos me estaban diciendo, sino creer lo que Dios había puesto dentro de mí. Yo estaba emocionado, yo quería servir a Dios, yo quería ser parte del sueño de Dios, yo quería que Dios me usara y no iba a permitir que nadie me dijera que yo no tenía la edad para poder que Dios podía usarme. El problema es esto, que si no, pues yo no puedo. Yo solo sé hablar español, ni inglés hablo. Otros hablo por inglés, no hablo español. Es que Dios no te escogió por tu idioma, iglesia. Dios no te escogió porque tu familia tiene 20 años en iglesia. Dios no te escogió porque vienes del país tal. No te escogió porque eres de la familia tal. Dios te escogió porque tiene un propósito para ti, para que tú puedas llevar mucho fruto de Cristo en nuestra vida. No sé si a ustedes les ha tocado eso, pero hay gente que no cree en ti. Hay gente que no cree en ti. Y como escuchan mucho a esa gente y te ves en el espejo, no, yo también puedo. ¿Sabes que la persona que debe de confiar en ti es la que tú ves en el espejo todos los días? Te ves y dices, wow, qué guapo. Yo le he dicho a Santi últimamente, digo, ¿cómo se llama tu grandpa? El guapo. Porque le dije que así su papá, su grandpa es el guapo. Hay gente que tiene que creer en sí mismo. Porque si tú vas a creer de lo que la gente dice hoy te puedo decir, Jenny, wow, qué tremenda mujer. Mañana te puedo decir, ¿sabes qué? La verdad no. Pero no dependemos de lo que los demás nos dicen. Tu fruto, iglesia, del que tú des, va a depender de lo que tú le crees a Dios. De lo que le crees a Dios. Iba a haber una reunión de, no sé, 1200 jóvenes en Big Bear. Era nuestra primera vez que íbamos a ministrar afuera en la iglesia. Era un momento donde los jóvenes estábamos tocando cantos, y aprendiendo. Éramos músicos de célula, donde no nos daba mucho tiempo. Pero ese día nos había invitado, no sé quién le dijo a ellos que algo Dios estaba haciendo. El líder de jóvenes nos llama y nos dice, ¿saben qué? Vamos a tener un retiro de jóvenes. Queremos que ustedes ministren. Y nosotros, ¡wow! ¡Qué tremendo! Van a haber muchos jóvenes, diferentes iglesias, vamos a ministrar, vamos. Pero ¿qué pasó cuando llegamos? Empezaron todas las voces de los buenos músicos. Y ellos van a ministrar. Y ellos van a tocar. Y el que iba a cantar se desanimó, dijo, ¿sabe qué? Le dijo, ahí en ese mismo instante le dijo en el campamento al líder,
¿sabes que ya no vamos a tocar? Creo que no estamos listos. Este joven líder dijo, ¿sabes? Si Dios los trajo aquí, es para algo. Y todos, vamos a hacerlo. Iglesia, para la gloria del Señor. Habíamos tocado 3 cantos. Esa cabaña, o no sé qué era grande. Empezamos a ver jóvenes caer bajo la presencia de Dios. Cuando terminamos de ministrar y todo, fuimos con el líder que cantaba y le dijimos, ¿ves? ¿Ves que Dios lo hizo? Entendimos aquel día que Dios nos había llamado para algo. Todos esos músicos que tocamos esa vez, todos ministramos a Dios hoy. Unos son pastores, otros son misioneros, otros son evangelistas. Pero todos ellos hoy servimos al Señor. ¿Sabe por qué quiero terminar con esto? ¿Sabe por qué digo esto? Porque alguien tiene que creer lo que el 25 viene para ti. Alguien debe de creer de lo que Dios está formando en ti. Hoy te ves un botón. Está bien. Está bien. Pero no puedes darte el lujo de decir, así me voy a quedar. Quiero florecer. Si hoy estás así, dices, ay, te ves entre amarillo y verde. Está bien. No te preocupes. Vas a florecer. Amén, así es. Vas a florecer. Sí, Señor. Amén. No dejes que los frutos que Dios quiere que tú des se echen a perder. La Biblia dice que lleven frutos duraderos. ¿Qué significa eso entonces? Que permanezcan. Que permanezcan. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén, así es. Vamos a hacerlo en el nombre de Amén, Jesús. amén. Mañana cuando te levantes y te prepares para el primer día de ayuno y oración, vete al espejo y dile, ¿sabes qué, Señor? Esta semana lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Sean 3 horas, 5 horas, 6 horas lo que vas a ayunar. Me dile, no importa. Entrégate a Dios y dile en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Y así es como vas a empezar a vivir. Pero es que dice, pastor, ayunar no. No me ponga a hacer eso. No le quito todas las mañanas, me aviento mi café. Pues ese es el propósito. Que a ver hasta cuándo tú estás listo o deseas encontrarte con Dios dejando tus deseos de la carne. Pero si no puedes dejar hoy los deseos de la carne, quiere decir que no estás listo para poder experimentar lo que Dios quiere hacer. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Por eso mañana te levantes, mira al espejo, cuando estés lavando los dientes y sonríete a ti mismo en el nombre de Jesús. O si eres de los que te echa gel, ¿me entiendes? Mírate en el espejo. Mira, en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Así es. Es que tú eres el indicado en darte ánimo. ¿Sabe cuánta gente está buscando en la iglesia una palabra de ánimo? Pero cuando sales de la iglesia y llegas a tu casa, otra vez te ves en el espejo como el desanimado. El indicado para animarte eres tú. Eres tú. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Y que hoy esta palabra incomode a alguien, provoque a alguien, mueva a alguien algo. A estancarte, a caminar o no a caminar. Pero que algo provoque esta palabra en ti. El reino te eligió. Tú eres parte del reino. Ponte de pie, por favor.